A ver, aquí estamos. Novedades que tengo que contarles. Punto 1, ya dejé publicar las notas del certamen 2. Lo hice el martes. ¿Ya? Novedad 2, va a haber un cambio de última hora en los planes para esta clase, de que lo que estaba contemplado originalmente era momentum angular, ¿ya? Pero un cambio de última hora de la coordinación, momentum angular quedó fuera de la prueba, que se decidió dejar de lado, y la coordinación mandó la siguiente información, que creo que debe estar bajo ya el conocimiento de ustedes, que es esta guía de estudio para el certamen, es que dice una guía de estudio para el certamen 3, usted listó los problemas que te recomendamos estudiar para preparar el certamen 3. Estos problemas los encontrarás en aula en la sección de evaluaciones anteriores. ¿Qué tal, Benjamín? La idea es que tenemos aquí temas, colisiones en una dimensión, están problemas de certámenes de semestres anteriores, están todos en la sección de evaluación anterior, entonces ustedes tienen que entrar ahí y empezar a buscar esos problemas. ¿Qué tal, Javier? Tienen que entrar a investigar y además dice, para que la estrategia sea efectiva, deberás trabajar individualmente después de haber estudiado antes de ver la solución. Es altamente recomendable que termine de estudiar en grupo para explorar diferentes alternativas de solución. Aquí están indicados los temas que van a corresponder a la, hola Blas, que es colisión en una dimensión, equilibrio, lo que es torque, energía de rotación y dinámica de rotación. Estos van a ser los temas de la solemne. Hola Juliano. La idea es que ustedes busquen estos problemas, intenten resolverlos de aquí a la próxima semana. Yo en la última sesión del curso del martes, yo podría trabajar sobre dudas que tengan sobre estos problemas. En principio la idea es que ustedes se den el trabajo de buscarlos, resolverlos, analizarlos en grupo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es continuar con los problemas de dinámica y rotación que dejamos pendientes en la clase anterior, ¿ya? Este es el primer ejercicio que vamos a ver. Dice, en el punto P de la cuerda de la figura se aplica una fuerza constante de magnitud F, de modo que el bloque asciende por el plano inclinado. La masa del bloque es M, la polea es un cilindro de radio R y masa M. El roce entre el bloque y el plano, el roce en el eje de la polea son despreciables. Si nos pide construir un modelo para calcular aceleración angular de la polea, aceleración del bloque y las tensiones en la cuerda. Y tenemos la situación. El diagrama de interacciones tenemos bloque, cuerda 1, polea, cuerda 2, agente externo. Todos ellos con sus respectivos contactos a tierra, y además tenemos que el bloque está contactado con el plano inclinado, la polea también tiene contacto con el plano inclinado. Y aquí las fuerzas que nos van a interesar son las fuerzas sobre el bloque y sobre la polea. El bloque tiene la tensión de contacto con la cuerda, tiene su peso y además tiene una fuerza de contacto que es normal del plano inclinado del bloque. Donde aquí se detalla eso porque como se dice explícitamente que no hay roce, ya podemos decir inmediatamente que es normal. Respecto a la polea, tenemos la tensión de contacto de la cuerda 1, que es la misma tensión T, el peso de la polea, la fuerza de contacto con el plano, y la tensión de contacto con la cuerda 2, que sería la fuerza F, que es la fuerza que le aplica directamente la cuerda aquí abajo. Y otro antecedente importante, tenemos que el cilindro sólido disco de masa M radio R con respecto al eje del cilindro tiene un momento de inercia de un medio mr al cuadrado. Aquí tenemos los diagramas de cuerpo libre. Este sería el diagrama de cuerpo libre del bloque, tiene las tres fuerzas, la tensión,
el peso y la normal. Con la aceleración hacia ese lado. Y tenemos la polea, que tiene la fuerza F, la tensión, el peso, la fuerza y la fuerza de la polea. Entonces vamos a empezar a plantear las ecuaciones. Acá. Vamos a este punto, segundo principio de Newton para traslaciones. Tenemos eje X acá y eje Y. En el eje X vamos a tener, acuérdense que en este caso no hay roce, por lo tanto, las únicas fuerzas horizontales van a ser la tensión y la componente seno del peso. Entonces vamos a tener tensión menos mg seno de teta va a ser igual a m por a. Y en el eje Y vamos a tener que la normal, solamente tenemos dos fuerzas, la normal y la componente coseno de teta. Así tengo la ecuación 1 y tengo la ecuación 2. Ahora, en esta polea, además, puedo aplicar segundo principio de Newton para rotaciones. Entonces, tengo estos brazos de palanca acá. ¿Ya? Tengo estos brazos de palanca radio R. Esta aceleración angular, como este cuerpo va subiendo, la aceleración angular va en ese sentido, digamos, a favor del reloj, por lo tanto vamos a tener segundo principio de Newton. Para rotaciones acá. Bienvenido. ¿Qué sería? Este torque, que provoca la fuerza F, que el que hace que el cuerpo gire en el mismo sentido de la dirección de la aceleración angular, menos el torque de la tensión de la cuerda, que esté por R, que provoque que gire en el sentido opuesto, por lo tanto se diferencian, y esto va a ser el momento de inercia por la aceleración angular. Y la aceleración angular va a ser esta de acá. Entonces le vamos a denominar 5 aquí. Y nos queda además la relación entre aceleración. Para los que han ido llegando, Francisco, Jeremy, Julián y los otros, les aviso que hubo un cambio de plano respecto a lo que estaba planificado, de que el momento angular se dejó fuera, que era lo que tenía contemplado hoy. Entonces lo que estoy haciendo es insistiendo con la materia de la clase del martes. De todas maneras, les voy a enviar lo que tenía momento angular. ¿Ya? Entonces la relación entre aceleraciones que tenemos de que A es alfa por R, de donde alfa es igual a A partido por R. ¿Ya? Lo que estamos viendo hoy entra. Lo que íbamos a ver hoy no entra. Lo que íbamos a ver hoy era momento angular, que no entra en la prueba.
pero eso se desechó y ahora estoy insistiendo en la materia del martes. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí tenemos todas planteadas las ecuaciones. Y a partir de todas estas ecuaciones tenemos que encontrar la tensión de la cuerda y las dos aceleraciones, porque la tensión de la cuerda de esta acá es clara, es F, ¿no? Tengo que encontrar T y las dos aceleraciones. Yo voy a hacer lo siguiente. Si reemplazamos las ecuaciones 4 y 5 en 3, esta ecuación 3 puedo hacer lo siguiente, puedo factorizar F menos T por R, igual al momento de inercia, que es un medio mr al cuadrado, por alfa, que es A partido en R. Reemplazamos todo eso. Esta R se va con esta R con esta R. Nos van todas las R y nos va a quedar que F menos T es un medio por M por A. Y podemos armar un lindo sistema con la ecuación 1. Entonces voy a agarrar esta ecuación 1. Nos quedan estas dos ecuaciones juntas. Sumamos estas dos ecuaciones, nos queda este sistema, se van las T's, nos va a quedar F menos mg seno de teta es igual a MA más un medio MA, esto es 3 medios MA, y de aquí se despeja la aceleración fácilmente. Sería 2 partido en 3M, factor de F menos mg seno de teta, o dos tercios, sería factor de F partido en M, menos G seno de teta. Ese sería la aceleración. Menciona la versión rápida. Perfecto. Ahora, esto lo puedo reemplazar en 1 en 6 si tengo la tensión. Lo voy a reemplazar en 1.
de T es mg seno de teta más MA o m veces g seno de teta más A, donde sería m veces g seno de teta más toda la expresión que es 2 partido entre m más f menos mg seno de teta. Vamos a desarrollar un poco esta expresión. Sería mg seno de teta más 2/3 f menos 2/3. Entonces mg seno de teta. Entonces la tensión aquí nos quedaría 2/3 f mg seno de teta menos 2/3 seno de mg seno de teta, 1/3 mg seno de teta, lo que nos daría la tensión que sería 1/3 factor de 2f menos mg seno de teta. Ahí tenemos la tensión. Y por último podemos reemplazar en 4 para obtener la aceleración angular. Que sería A partido en R, alfa igual a partido en R, entonces nos quedaría la misma expresión de alfa, pero dividido por R, 2 partido en 3R, factor de F partido en M, menos G seno de teta. Una revisión, a ver, rápida, 3, sí. Y eso es lo que da. Y estaría resuelto este ejercicio. No sé si hay alguna duda respecto a este desarrollo. Dice lo siguiente, hace referencia a un encatado que vimos la semana anterior. Dice, con 2 varillas delgadas homogéneas, cada una de masa 5 kilos y largo L 1,5 metros, se fabrica el cuerpo rígido de la figura. Calculamos la semana anterior el momento de inercia respecto al pivote P. Calcular la aceleración angular del cuerpo en las posiciones mostradas. Entonces, ¿qué tenemos? Del segundo principio de Newton para rotaciones, tenemos que el torque neto va a ser el momento de inercia total por alfa, de donde alfa es igual al torque neto partido por el momento de inercia total. Del análisis de la semana pasada, vimos que el momento de inercia total era 7/6 ml al cuadrado. Este es un problema que vimos en la clase de momento de inercia. Entonces, como las varillas son homogéneas, el peso de cada varilla se aplica en el punto medio, y ahora hay que empezar a analizar cada uno de los casos. Entonces, el primer caso es la varilla dispuesta de esta forma, donde tenemos que ver cuáles son los torques que hacen los pesos de las dos varillas que tenemos acá. Esta varilla de acá, y el peso se aplica justo en la mitad, como está en línea con el eje, esta de acá no hace torque, pero la de acá sí hace torque. La fuerza de el peso de la varilla que está diagonal. Entonces, en este caso, el torque neto
sería igual al torque 1, que es mg, este ángulo que nos interesa, que es seno de 30, que es el brazo de palanca, por la distancia quiero decir, la componente, no, digo la componente perpendicular al brazo de palanca, y el brazo de palanca es esta distancia desde el punto P hasta acá, que es L medios. O sea, sería esto sería seno de 30 es un medio, por lo tanto esto nos quedaría un medio por un medio, un cuarto, mgl. Y aquí se puede sacar la aceleración angular como el torque neto, que es un cuarto mgl partido por el momento de inercia, que es 7/6 ml al cuadrado. Entonces tenemos, se van las masas, se va un L acá, se va un 2 con un 3, nos va a quedar el 3 arriba, que partido en 7 por 2, 14L. O, aquí sería 3 por G, que es 10 metros segundo al cuadrado, dividido en 14 por 1,5 metros. Entonces vamos a tener, se van los metros, nos queda radianes. Aquí tengo 2. Esto nos daría, este alfa nos daría 10 séptimos de radianes segundo al cuadrado. Ese sería el primero, relativamente simple. Donde la cosa se pone buena es en el B. La situación B. Por aquí tenemos estas dos fuerzas. Esta fuerza, tenemos dos torques. Esta barra horizontal va a ser un torque fácil, que es mgl medios. Y tenemos esta otra de acá. Y el problema se reduce a calcular los torques. Tenemos de que el torque neto va a ser igual al torque 1 más el torque 2. El torque 1 es fácil, porque es una barra horizontal, peso hacia abajo, por lo tanto eso sería mgl medios. El que
el que está cabroncito es el 2 aquí. Porque tengo esta fuerza acá que está en el medios, este ángulo acá, este ángulo es 30, este es 60. Este ángulo de 60 se repite acá. Pero el brazo de palanca sería esta línea horizontal que tenemos de P a Q. Entonces hay que empezar a aplicar un poco de geometría acá. Porque el torque 2 tengo este ángulo 60, aquí son 30. El torque 2 sería mg por seno de 30. Pero el brazo de palanca sería en este caso la distancia PQ. ¿Cómo determinamos PQ? El problema es determinar esta distancia PQ. Y aquí la cosa se pone escabrosa, porque tengo esta distancia aquí es QSL medios. Tengo que este ángulo acá es 30, este ángulo aquí es 60, este ángulo es 60. Puedo determinar QR acá. Tengo de que seno de 60 es QR partido en L medios. Voy a tener que empezar a hacer seno de 60, que es raíz de 3 medios, que es igual a QR partido en L medios. ¿De dónde puedo encontrar la expresión para la distancia QR, que es esta vertical? QR sería raíz de 3 medios por L medios, o raíz de 3 cuartos L, y teniendo QR, tengo seno de 30 es QR partido por PQ. PQ. Entonces, QR, PQ, que es la distancia que nos interesa, va a ser igual a QR partido en seno de 30, que es un medio, que sería 2 veces QR, o 2 veces raíz de 3 cuartos L, que sería raíz de 3 medios L. Por lo tanto, el torque 2 sería mg por un medio por raíz de 3 medios L, que nos daría raíz de 3 cuartos mgl. Voy a revisar una cosilla acá porque este problema, raíz de 3 cuartos mgl. Ahí tengo que revisar algo, espérate un momento, porque esta parte no está tan fácil, déjame ver. Porque este ángulo aquí es 60, seno de 60, que es raíz de 3 medios, es QR partido en L medios. Déjame revisar bien, esto es 60 acá, este ángulo es 60, por lo tanto este seno de 60 es QR partido en L medios. Ratito opuesto partido en hipotenusa, entonces nos quedaría raíz de 3 medios más L medios, raíz de 3 cuartos. Seno de 30 sería QR partido en TQ.
Entonces PQ sería QR partido por 1/2. Sería 2QR, 2QR, 3/4 de 3/2. Tengo que revisar una cosilla acá para que tengan desarrollo. Seno 60, a ver. Así que tengo el error. Aquí tengo un pequeño error porque es... Aquí tengo el error ahí. Este es seno 36. Además, porque es seno de 60 acá. Porque la componente seno de 60 es la que provoca. Entonces, esto sería seno de 60, entonces esto sería raíz de 3/2. ¿Listo? Porque el error aquí es que la componente seno de 60 aquí es la componente que hace el brazo de palanca, ¿no? El que hace el perpendicular al brazo de palanca, no la componente seno de 30. Este es el ángulo que hay que mirar. Entonces aquí nos quedaría raíz de 3/2 y esto nos quedaría 3/4 mgl. Ahí sí. Por lo tanto, el torque neto, que es torque 1 más torque 2, sería mgl medio, un medio mlg. Un medio mgl más 3/4 mgl sería 5/4 mgl, porque estos 2/4 más 3/4, 5/4 mgl, por lo tanto, el alfa sería esto mismo, los 5/4 mgl partido por 7/6 ml al cuadrado. Simplificamos. Más ml. 3, 2. Entonces arriba nos va a quedar 5 por 3, 15. Abajo nos va a quedar 14. G partido en L. O sea, 15 por 10 metros segundo al cuadrado dividido en 14 por 1,5 metros. 15 con 1,5 es 10. Esto nos daría 50 séptimos, si no me equivoco. $50 séptimos nos daría esto. $50 séptimos. Estaría el segundo. Y ahora vamos a ir al tercero, que es bastante más simple comparado con este anterior. ¿Ya? Y aquí tenemos el tercero. En este caso, nuevamente, esta barra, en este caso queda vertical, no hace torque la fuerza de esta barra que está vertical, y por tanto el torque solamente va a ser el torque de la
barra 2. Donde esta distancia que tenemos acá corresponde a la altura de un triángulo equilátero. Podré mirar eso aquí al otro lado, pero bueno. Entonces tenemos que aquí que el torque neto va a ser igual al torque 2. Y el torque 2 va a ser mg por seno de 60 seno de 30 en este caso, porque este ángulo el quinto es seno de 30 por la altura h. Y h es la altura de un triángulo equilátero que sabemos que es raíz de 3 medios L. Por lo tanto, el torque 2 va a ser mg por seno de 30 un medio por raíz de 3 medios L o vamos a tener torque neto igual a torque 2 que sería raíz de 3 cuartos mgn, raíz de 3 partido en 4 mgl, y con eso podemos calcular el alfa tal como lo hemos hecho antes, que sería raíz de 3 cuartos mgl partido en 7 sextos ml al cuadrado, se van las L, se van las M, 3, 2, y nos quedaría tres raíz de 3 catorceavos por G partido en L, o 3 raíz de 3 partido en 14 por G, que es 10 metros segundo al cuadrado, dividido en 1,5 metros, 2, 5 séptimos. Por lo tanto, el alfa en este caso daría 10 raíz de 3 séptimos radianes segundo al cuadrado. Y eso sería. Ahí tenemos los tres casos. No sé si hay alguna duda respecto a los obtenidos. ¿Dudas, consultas? Tenemos este problema acá. Dice, un tablero rectangular homogéneo tiene altura A, ancho B y masa M. Inicialmente está sostenido por dos soportes como se indica en la figura. En cierto instante, el tablero se suelta del soporte izquierdo y gira en torno al otro soporte siendo roce despreciable. A. Determina el momento de inercia del tablero respecto del soporte en torno al cual gira. B. Cuál es la aceleración angular del tablero en un instante después de soltarse del soporte. C. Cuál es la máxima rapidez angular del tablero y en qué posición ocurre. Y D. Cuál es la aceleración angular de la posición determinada en la pregunta C. Vamos a partir por la A. Vamos a necesitar de acá, que es la placa rectangular, el momento de inercia de la placa rectangular girando en torno al centro de masa, cuyo momento de inercia es un doceavo de m por a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Ya?
Un momento. Ya. Entonces tenemos que aquí lo que vamos a tener que aplicar es el teorema de los ejes paralelos. Porque tenemos que, conocemos el momento en S respecto al centro de giro, pero tenemos que aplicar el momento en S respecto al punto P. Entonces vamos a tener de que el momento de inercia respecto al punto P sería el momento de inercia con respecto al centro de masa más la masa por la distancia L al cuadrado. Y esta distancia L es esta de acá, donde esto es un triángulo rectángulo de lados B medio y A medio, entonces esto nos quedaría L sería la raíz de A al cuadrado cuarto más B al cuadrado cuarto, lo que se puede expresar como la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado partido en 2. Entonces tenemos que el momento en el centro de masa, que sería 1/12 m al cuadrado más b al cuadrado más, lo voy a tirar un poquito más al lado acá, la masa total, que es m, por L al cuadrado, y L sería la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado partido en 2 al cuadrado. Entonces nos quedaría 1/12 m al cuadrado más b al cuadrado, más esto de aquí, 1 al cuadrado 1/4, m, y la raíz nos llevaría un a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces nos quedaría aquí 1/12 más 1/4. Voy a hacer la división acá, tengo la calculadora, 1/12 más 1/4. Eso nos daría 1/3. Entonces esto al final nos daría 1/3 de m al cuadrado más b al cuadrado. Ese sería el momento de inercia. Ese sería el momento de inercia en el punto P. La pregunta B, se nos pide la aceleración angular del tablero un instante después de soltarse el soporte. Se rompe, empieza a girar, y vamos a tener un torque neto que va a ser el momento de inercia de P por alfa. Por lo tanto, el alfa va a ser igual al torque neto partido del momento de inercia en el punto P. Y el torque neto va a ser exactamente este de acá. Ahí tenemos, y el brazo de palanca va a ser la distancia L. Por lo tanto, aquí la clave es calcular el torque neto, que sería mg por seno de teta por L. Y además podemos ver, este es el ángulo teta, no podemos este ángulo teta de acá se repite este lado, y podemos calcular seno de teta en función de este triángulo que tenemos acá, que sería B medios partido en L. Entonces nos quedaría mg por seno de teta, que es
B medios partido en L, por el brazo de palanca que es L, se nos van las L's, por lo tanto el torque neto va a ser mg B medios. Por lo tanto, el alfa en este caso va a ser el torque neto mgb medios partido por el momento de inercia en el punto P, que lo calculamos anteriormente, con respecto al punto P que lo calculamos anteriormente, que es 1/3 m al cuadrado más b al cuadrado. Se van las masas, entonces de aquí el alfa nos va a quedar arriba, nos va a quedar 3G, arriba nos va a quedar 3GB, y abajo nos va a quedar 2 veces al cuadrado más b al cuadrado. Ese sería el alfa. Exacto, vamos bien hasta acá. Ahora se viene como lo más difícil, que es de la pregunta C. La máxima rapidez angular del tablero, ¿en qué posición ocurre? Tenemos que la máxima rapidez angular se da en la posición mostrada en la figura, cuando la diagonal que pasa por el soporte P queda perfectamente vertical. Cuando gira justamente en ese punto. Ahí vamos a tener rapidez angular máxima. Inicialmente vamos a tener, si tomamos como nivel de referencia este punto máximo abajo, vamos a tener pura potencial gravitatoria inicialmente, y en el final, cuando esté justo en esa posición, vamos a tener pura potencial, pura energía cinética rotacional. Y aquí nos va a ser, lo que va a ser importante es calcular esta altura h, que baja el centro de la posición, este centro cuadrado desde esta posición de inicial hasta la posición final. ¿Cómo se calcula eso? Tenemos esta distancia L acá. Esta distancia aquí es la distancia L que calculamos antes, menos esta distancia aquí que es a medios, que es la mitad de la altura A. Esa sería la distancia que bajaría. El L lo calculamos antes, que es raíz de al cuadrado más b al cuadrado medios, menos a medios, por lo tanto nos quedaría esa altura h a raíz del al cuadrado menos b al cuadrado menos a, partido en 2. Por lo tanto, en este caso, la cosa nos estaría quedando así. Que mgh es igual a un medio por el momento de inercia en el punto P por omega al cuadrado. Entonces vamos a tener que mg, factor de toda esta altura h, que es raíz de al cuadrado más b al cuadrado. Esto está un poco más difícil de escribir, un momento.
menos A partido en 2 sería lo mismo que un medio por el momento inercia en el punto P, que es un tercio M factor de A más B al cuadrado por omega al cuadrado. Nos va a quedar todo eso. Se van los medios, se va una M. Entonces nos va a quedar una expresión bastante bonita acá, que sería 3G arriba por A más B al cuadrado dividido en es al cuadrado más B al cuadrado. Es al cuadrado más B al cuadrado. Espérate un momento. Esto lo escribí mal. Esto es al cuadrado más B al cuadrado. Era ahí estamos. Por lo tanto, la frecuencia angular sería todo esto, la raíz cuadrada de todo esto. Nos estaría quedando esa cosa de ahí. Justamente quedó eso. Y la pregunta D dice, segundo principio de Newton para rotación, el torque neto es IP por alfa, donde alfa es torque neto partido en IP, pero en este caso el torque lo ejerce el peso y el peso está absolutamente colineal con el brazo de palanca. Por lo tanto, el torque neto es 0 y la aceleración angular pasa a ser 0 en este caso. Y eso sería, creo que llegamos justo al tiempo. No sé si hay alguna duda con este problema.